Bueno, Álvaro, hoy la entrevista que tenemos es a Ignacio de Alessandro, que es árbitro de primera, hoy está encargado en la FALA de todo lo que es el arbitraje, es un compañero de nuestro club. La verdad que le agradecemos que participe, porque inclusive sabemos que tiene mucho problema, porque trabaja como docente y está a full con eso. Pero bueno, y nos hizo la distinción de poder participar y darnos unos minutos para poder hacerle esta entrevista. Ignacio comenzó la práctica de lucha en el 2012, en el 2015 hizo el curso de árbitro a nivel nacional. En diciembre de ese año, en la Copa Brasil, rinde para tercer árbitro, para tercer nivel. En el 2016, en octubre, en el Panamericano y Sudamericano de Cadete de Medellín, Colombia, participa como árbitro. En el 2017, febrero, en el Grand Prix de París de Francia. Después el Torneo Internacional Femenino de Equiplan, Suecia. Junio, Panamericano y Sudamericano Juvenil de Lima, Perú. En julio, Panamericano y Sudamericano de Cadete de Buenos Aires, Argentino, y logra el premio al mejor árbitro del torneo. En 2018, febrero, Torneo Internacional Kipan Femenino en Suecia. En marzo, Torneo de Cadete Victory Cup en Estambul, Turquía. En mayo, Panamericano de Cadete en Guatemala, clasifica como árbitro a los Juegos Olímpicos de la Juventud. En octubre, Juegos Olímpicos de la Juventud, acá en Buenos Aires, Argentina. En noviembre, capacitación como educador de la UWW, curso de educador en Guatemala. En el 2019, en marzo, Panamericano de Mayores, Buenos Aires, Argentina. En abril, beca de la UWW para jóvenes árbitros. En julio, Mundial de Cadetes, Sofía, Bulgaria, y da el examen para primera categoría. Agosto, Juegos Panamericanos, Lima, Perú. Desde enero del 2019, responsable de la subcomisión de arbitraje de la FALA y secretario de acta de la comisión directiva de la misma. Digamos, estos son los antecedentes de Ignacio. Gracias, Ignacio, por participar. Ignacio pertenece a nuestro club. La verdad que nosotros estamos orgullosos de poder tenerlo en nuestro club y que nos represente como árbitro. La verdad que para nosotros es un orgullo. Bueno, Nacho, lo primero, como todos, por lo general te preguntamos cómo elegiste lucha en nuestro club teniendo tantas actividades conocidas, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Acá hay muchos amigos también. Así que va a ser más divertido recordar toda la historia. Lucha siempre me gustó. A ver, yo vengo de una familia que es muy poco deportiva, cero deportiva. Y yo no había hecho nunca un deporte de combate. Y en ese año que vos citaste ahí en la lista, en el 2012, yo me había mudado con mi esposa y estaba muy gordo. Así que fui al club a hacer algo. Fui a hacer el club a hacer algo, me acuerdo, febrero de 2012. Un día de tormenta, que yo tenía todavía la bicimoto esa que ustedes se reían, ¿se acuerdan? Sí. Y me quedé atrapado en el club. Fui a hacer una clase de boxeo. Me quedé atrapado en el club porque llovía a cántaros y no podía salir en el bichito ese. Y bajé ahí y estaba la cartelera abajo en el chat. Que decía lucha olímpica, y yo no lo podía creer. Porque mi único contacto con el deporte, que a mí siempre me había generado curiosidad y me gustaba, era ver 2 minutos que pasaban en la tele, en Teis Sport, cada 4 años, nada más. Y nunca se me había ocurrido buscar si acá había algún lugar que practicaban, y qué sé yo, ya daba por descartado que no existía, o no sé, por prejuicio. Y estaba ahí la cartelera, y eso fue un lunes. Al miércoles fui de vuelta ahí al chart y estaba esperando. Y apareció Santi, que está por ahí abajo. Y yo dije, yo quiero hacer lucha. Bueno, andá ahí a correr a la pista. Yo dije, pero no hay problema, se puede hacer. Pensando que había que saber algo de antemano, no sé, que aparte vino Santi, que en esa época, vos te acordás cómo estaba Santi, ¿no? Sí. Tipo así, yo dije, este es el más chiquitito, aparte pensé, soné. Y me dijo, no, anda a correr.
Andá a correr, que ahí va a estar el profe. Y ya estabas vos ahí en la pista. Y yo dije, yo quiero correr, yo quiero hacer lucha, ¿se puede? Sí, por supuesto. No sé si te acordás de eso. ¿Estás listo para empezar? Sí, bueno, a correr. Y ahí está. Qué bárbaro, qué buenos momentos eso, sí. Che, Alejandro, Ignacio, ¿qué te motivó ser árbitro? Bueno, de ahí. No sé si es a propósito o no, pero no, no sé, me sale la palabra injusto, no es injusto la palabra. La culpa la tenés vos, Edu. Principalmente. La verdad que sí, que yo empecé haciendo la actividad que vos me preguntabas antes, ya tenía 28 años, no tenía experiencia deportiva, no tenía experiencia en un deporte de combate, nada por el estilo. Fueron esos 3 años que entrenábamos ahí abajo y que yo logré el único objetivo que tenía, que era aprender un poco del deporte, aprender algo mínimo, estar en forma. Hasta me di el lujo de entrar. Alguna vez entramos al Nacional ese ahí en el En Colegio el colegio Militar. militar, sí, 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 muy bueno. Y después de eso ya me casaba y yo sabía que se me venían muchos bolonquis y no podía entrenar mucho y empecé a bajar el ritmo y vos me dijiste, pero vos me tenés que dar una mano acá en el club y empezamos a ir a los torneos, yo ya con la idea de ayudarte, con el pesaje de los chicos, con las listas, con las inscripciones y me fui metiendo ahí y en un momento me dijiste, vos tenés que ser árbitro. Y yo en ese momento ya había aprendido que lo único que no se podía decir en el entrenamiento era no. Así que sí, dale. Y Eso, la verdad que te lo agradezco. No sé si alguna vez me lo preguntaste así, pero te lo agradezco. Es un gran momento, yo me lo acuerdo perfecto. Porque después pasó todo eso que mencionaste ahí, en 3 años, que fue como por un túnel. Entré ahí, fuimos a Brasil juntos y después no paré. sí, pero también eso creo que está muy relacionado a tu capacidad, a tu forma. Creo que, es decir, uno puede llegar a motivar a alguien para que haga determinadas cosas, pero después tiene mucho que ver la capacidad de cada uno y la voluntad y todo lo demás que cada uno tiene para poder desempeñarse en la actividad que hace, ¿no? Es decir, uno por ahí puede ayudar en algunos aspectos, pero no necesariamente te convierte en lo que en definitiva uno se convierte, en lo que uno quiere ser, ¿no? ¿Qué significa para vos ser árbitro de una actividad deportiva y qué representa para vos esa función? Bueno, a mí al principio empecé a hacerlo porque me parecía, primero y principal, como habíamos dicho recién, ¿no? Era como que estaba desempeñando una función auxiliar que era un poco todo. Al principio, bien en el momento inicial, ¿no? Yo te ayudaba a vos en el club, íbamos a los torneos con la lista, qué sé yo, y después también arbitraba. Entonces yo decía, bueno, es como dar una mano colaborando con un poco con todo. Y después el arbitraje obviamente se separó de las funciones que igual yo sigo cumpliendo con vos en el club para llevar adelante el grupo. Y me empezó a generar un sentimiento, una sensación muy, muy propia, específica de la actividad, que es que hay algo relacionado también con la docencia ahí. Es como, bueno, estoy acá, no tengo que ser para nada el protagonista del asunto, pero sí tengo que ser el que mantenga las reglas de cómo se tiene que desarrollar y en cierto sentido también educar al resto en cómo son las reglas de nuestro deporte. Y en ese sentido, bueno, está la misma satisfacción que a veces siento como docente. Este año es muy difícil, pero sí. Tiene eso. Ser árbitro es como estar puesto en un lugar que aparte me permite, el otro gran el otro gran sabor, Logro. no, pero aparte, lo más divertido es, yo ya no podía ser deportista, ni competidor, ni nada por el estilo, y esto me permite estar desde otro lado,
en una posición que como atleta no hubiera ni logrado ni soñado llegar. Así que es una satisfacción muy grande. La verdad que me genera satisfacción arbitrar. Cuando lo Sí, podés hacer también. bien y tranquilo. Sí, que a veces que estás en un combate muy difícil y en ese momento no sé si lo disfrutas tanto, pero después sí. Sí, Después sí, también después de tiene ver todo el mucho que combate ver, sí. tiene mucho que ver también que, es bueno decirlo, ¿no? Es noble decirlo que vos entraste en un momento donde nosotros en el club teníamos realmente mucho problema de desarrollo porque el club en ese momento tenía un fideicomiso y la verdad que estábamos, era muy duro todo, muy duro, y teníamos que remar desde, pero adentro no de un tarro de dulce de leche, adentro de un tarro con brea, y encima brea seca, porque teníamos que remar en una situación terrible, y me acuerdo que vos fuiste el tipo que me acompañaste en todas las locuras que hicimos, porque la verdad que hicimos muchísimas locuras, le pusiste el pecho junto a todo el grupo en situaciones muy difíciles, y parte de que hoy nosotros podamos funcionar dentro de un club con cierta autonomía y con cierta libertad, está relacionado también al trabajo que vos realizaste y que acompañaste, porque la verdad que yo solo no podía y necesitaba de un tipo que estuviera ahí, y la verdad que eso es bueno, ¿no? Digo, también es bueno decirlo, porque en el transcurso del tiempo, como Javi en cualquier momento, con cualquier pibe, tenemos un problema médico, es el primero al que recurrimos y Javier en cualquier momento reacciona, levanta el tubo, no importa, vamos a llamar a las 2 de la mañana, nos dirá algunos insultos, pero es un soldado. Nacho es un tipo que en todo momento también ayudó, y digo, el crecimiento de una actividad tiene mucho que ver con el trabajo grupal, y lo bueno de esto es que vos te plegaste a ese trabajo de una manera increíble, y bueno, también tiene mucho que ver, ¿no? Creo que tu desarrollo está relacionado a tu capacidad y a tu voluntad de trabajo, y también es lo que nos permitiste también a nosotros poder trabajar en grupo y poder seguir funcionando como funcionamos ahora, ¿no? Sí. Este, Fueron esos primeros años, ese primer nacional, sí, me lo acuerdo mucho más que el segundo, de hecho. sí, sí, y porque sí, fue caminar cuesta arriba de una manera terrible, ¿no? Terrible. Teníamos que pelear contra molino de viento, sin ninguna duda. ¿Qué significa, digo, el crecimiento de la actividad deportiva en sí depende de las competencias? ¿Cómo ves el panorama de las instituciones a nivel nacional, vos, como árbitro hoy? ¿Para el crecimiento específicamente deportivo o arbitral, particularmente arbitral? No, hablo del nivel deportivo y por ende del nivel arbitral, porque Está bien, eh, sí, van ligados, están exactamente. ligados. Sí. Bueno, la, la actualidad de hoy es muy rara, ¿no? Si hacemos un ejercicio imaginario de tratar de separar un segundo donde estamos parados hoy, me parece que institucionalmente, a nivel federación, a nivel federativo, hay hubo, después del Nacional de Ezeiza, hubo un pequeño recambio que está bueno y está apuntando en la dirección correcta. Es decir, ahí entré yo, entraron otras personas más, hay más gente trabajando en otros campos que o sea, una federación no puede ser solamente su comisión directiva, y entonces se precisa de mucha gente para trabajar, y en ese sentido todavía falta mucho, pero hay más que antes. En ese sentido creo que está avanzando. La situación siempre va a ser difícil, ¿no? Porque el deporte en Argentina siempre es una situación relegada. Hemos hablado vos y yo un montón de veces de esta situación, la cantidad de plata que ya no le entra a la Secretaría, al ENAR, etcétera. Y encima de todo, nuestro deporte en particular, que siempre es de los más relegados en el sentido de la cantidad de plata que le puede llegar a tocar, o la cantidad de bolillas que le pueden llegar a dar. Pero en ese sentido yo creo que estamos yendo hacia adelante sin lugar a dudas, porque si vos me decís
si al principio, cuando ya arranqué, en el 2012, 2015, existía la posibilidad después de hacer los torneos internacionales que después se dieron en Argentina en estos 2 últimos años, la respuesta era no. Así que, en ese sentido, institucionalmente hacia afuera, creo que estamos avanzando. Y hacia adentro, la discusión, yo creo que estuve viendo en muchas entrevistas, hacia adentro la discusión es, que siempre se da también en la mesa de la dirección, es cómo encarar este deporte nosotros a nivel nacional. Si nos basamos específicamente, y acá está el profe Medile, si nos basamos específicamente en el desarrollo o nos basamos en la alta competencia. Y en este momento yo no quiero opinar de técnica porque yo justamente, como lo dijiste vos, ¿no? Yo tengo muy poca antigüedad. Acá todos los que están escuchando la entrevista son mucho más capaces desde el punto de vista técnico. Creo que todavía tenemos poca gente para la alta competencia. Por suerte tuvimos un clasificado a los Juegos Olímpicos que fue Agustín, pero es Agustín particular, y de lo poco que yo puedo entender de lo técnico, teniendo en cuenta la gente que está hablando, Agustín me parece que vive fuera de serie, la verdad. Para el nivel que estamos por ahí acostumbrados a ver acá interiormente. Entonces, la apuesta para mí es, institucionalmente, la federación tiene que apuntar todavía más al desarrollo, cosa que está haciendo. A los tropezones, algunos podrán decir, perfectamente podrán decir otros, siempre sé que hay discusiones al respecto, pero yo sé que lo está haciendo. Y de hecho yo participo de eso, en mayor o menor medida, en la parte que me toca, que es la parte arbitral. Así que yo creo que institucionalmente la situación es que tendría que reforzarse. Lo que sí yo creo que tendría que reforzarse es la presencia de los clubes y de las instituciones que participan. Eso sí. O sea, tiene que seguir habiendo, porque tenemos que aprovechar todo lo que exista, que emane del Estado, todo lo que exista con respecto al desarrollo deportivo, con respecto a las escuelas de desarrollo y todos los proyectos que dan vuelta, pero tendríamos también que tratar de apuntar a ver si podemos institucionalizar la presencia de los clubes, ¿no? Una presencia que los clubes, para nosotros, como vos decías, nosotros tuvimos muchas dificultades iniciales para desarrollar el deporte en el club, pero una vez que lo logramos, no siempre, porque Ferro, y eso que yo soy hincha de Ferro, es bastante ingrato, pero muchas veces del club también recibimos un poco de respaldo, y eso lo logramos solamente porque estamos parados dentro de un club, ¿no? Y hay otros lugares que por ahí tienen la gente, tienen los atletas, tienen todo, pero no tienen la infraestructura que los banque de atrás. Entonces, todo eso se logra a través de un club. Entonces es importante que tratemos por ahí de meter el deporte no solamente en lugares que salgan de una movida personal de un profe que haga todo con un esfuerzo terrible, sino tratar de encajarlos por ahí en una estructura que sea ya esté más armada y que tenga otra cintura a la hora de organizar eventos, de organizar torneos, de captar más deportistas, etc. Yo lo que creo es eso. O sea, si me preguntás cuántos clubes hay de lucha, clubes, y practicamos nosotros en Independiente, en Ferro, está Boca, esos lugares tienen la infraestructura. No sé, el día que queremos hacer un torneo, tenemos un lugar. En cambio, después hay un montón de entidades que practican lucha en el país y que por ahí no tienen esa posibilidad. Sin ir más lejos, el último torneo en Chaco, el último torneo nacional, el profesor Repeto tiene un lugar donde él practica lucha, pero en ese lugar no podía hacer el torneo, entonces tuvo que ir a negociar con un club de remo muy, muy famoso de la ciudad, donde ahí no se practica lucha, ¿no? Y lo lógico sería por ahí tratar de meterse ahí adentro. A eso me refiero. Digo, ¿no pensás que el aspecto como digamos, de dónde se encara la actividad está relacionada, a mi parecer, mi humilde parecer, en 3 aspectos, en lo que es el alto rendimiento, la competencia y la parte social, ¿no? Me parece que el error es por ahí no trabajar en la parte social, cosa que nos está faltando, donde es más integrativa, donde más se permite de alguna manera que todo el mundo tenga posibilidad. Creo que hoy se está, ¿no te parece que hoy se está digitando mucho la cosa, apuntando solamente a un sector determinado, en vez de hacer un trabajo un poco con una vista de ver qué es lo que forma a futuro, ¿no? Es decir, se apunta mucho al tema de los juegos Evita, etcétera,
pensando al desarrollo a futuro, pero se apunta a un sector determinado, ¿no? Entonces por ahí algunos dicen que se metan en los colegios, otros que se busquen en la calle, pero la idea fundamental de esto, ¿no te parece que por ahí sería mucho mejor trabajar en el aspecto social que en el aspecto competitivo o en el aspecto de alto rendimiento? Cosa que hoy se está apuntando al competitivo y al alto rendimiento, al social se lo está dejando muy de lado y creo que es en el lugar donde se puede aglutinar mucha mayor cantidad de gente. No, no estoy en desacuerdo, no estoy en desacuerdo para nada con eso. Lo que pasa es que si me parece que culturalmente, no sé, es como que es un deporte que culturalmente no está muy insertado en la sociedad. Entonces, por ahí la gente no se junta en una esquina a luchar por diversión, en ese sentido. Se juntará a jugar al fútbol, pero no es en absoluto una mala idea desde mi punto de vista. Si vos pudieras tenerlo como deporte en un colegio, si vos pudieras tenerlo como deporte en un colegio donde no hay competencia y se practica como se aprende a jugar en el colegio, se aprende a jugar cuando uno es chico, se aprende a jugar al fútbol, se aprende a jugar al vóley, se aprende a, no sé, yo por lo menos cuando tenía educación física, tenía un profesor de educación física que me hacía probar los diferentes deportes. Sería interesante que se pudiera lograr ahí, donde no hay una competencia. Sí, realmente sí, porque lo que necesita este deporte es difusión en Argentina. Para mí ese es el punto, porque este deporte es fantástico. Ahí está el tema. Creo que tiene Entonces mucho más que necesitamos ver con el difusión. tema, los principios que tiene este deporte, los valores que puede transmitir más allá de lo competitivo. Creo que habría que empezar a apuntar a ese tipo de cosas que a la competencia propiamente dicha, que creo que inclusive hay mucha gente hoy, como vos empezaste a los 20 y pico de años, hay mucha gente que quiere empezar con la lucha y sueña con la lucha a los 20 y pico de años. Y creo que marginar a ese sector importante que puede servir como el peldaño para que otra gente también trabaje y crezca, me parece que también funciona con cierto grado de ingratitud, ¿no? Para con ese grupo. Es decir, esto volviendo de nuevo, vos fuiste testigo de que cuando hicimos los torneos por equipo, para poder juntar 12 tipos, para poder armar 3 equipos, teníamos que andar penando. Y hoy los clubes, hay muchos clubes que hacen lucha, pero ninguno tiene luchador. Entonces, tenemos muchos clubes, muchos gimnasios, pero que no tienen gente. Y que hay mucha gente en los juegos Evita. Es decir, hoy todo se apunta a los juegos Evita y se relegó un poco, vuelvo de nuevo, a lo que tiene que ver con el deporte social. Todo está abarcado puntualmente a lo que tiene que ver con la competencia y el alto rendimiento. Creo que se olvidó el escalón anterior a todo eso, que es el social, que es el más importante, el inclusivo a todo el mundo, al tipo que tiene dificultades para caminar, el tipo que no, que tiene alguna diferencia, que tiene alguna dificultad, tiene posibilidad de poder practicar desde ese lugar y no solamente aquel tipo que tenga condiciones naturales para la lucha. Creo que hoy se está buscando a es mi humilde visión y lo que No me parece mal porque va de la mano un poco de, primero, mi experiencia personal. Yo después nunca ni siquiera competí una vez. Así que no. Y hice lucha y cuando puedo sigo haciendo lucha. Yo sé que me van a hacer retar ahí porque hace mucho tiempo que no voy, pero sí, es justamente yo soy un ejemplo de eso. Y en ese sentido también para mí va de la mano de estar dentro de las instituciones, ¿no? Porque no se olviden de que un club deportivo es justamente un punto de encuentro social donde va mucha gente que hace otro deporte. Y por ahí te ve, como nos pasaba a nosotros. ¿No? Ese fenómeno que vos estás diciendo, a nosotros nos pasaba todo el tiempo cuando estábamos abajo de la tribuna, en el otro lugar, y estábamos como en esa pecera, y entonces era como una exhibición constante del entrenamiento, y la gente paraba, entraba y preguntaba. Sí. Después, tener la red como para que queden enganchados es otra historia, pero ahí está el punto. En ese sentido, por ejemplo, nosotros éramos una exhibición constante y estábamos difundiendo el deporte todo el tiempo, porque entrenábamos ahí 3 días por semana, todas las noches, y pasaban todo el club por ese pasillo, era como una pecera,
y la gente veía, y paraba gente de cualquier lugar, y de cualquier, como vos decís, con cualquier condición física, sin ir más lejos. ¿Cuánta gente vino medio golondrina cuando nosotros estábamos ahí? Mucha. Trabajamos con equipo. Venía el masajista, vinieron los de handball, vinieron las de hockey, después pasó. Sí. Y en ese sentido es lo que vos decís. Y ahí va, es otro punto más, es otro grupo más para captar gente y darle más difusión al deporte y agrandar la base de gente que practica el deporte. Que después, como vos decís, se puede separar en un inicio de competencia infantil, de la cual quedarán o no quedarán competidores y atletas que después quieran pasar al alto rendimiento. Eso es otra historia. Totalmente, sí, sí, sí. La función de dirigencial y la arbitral determina con su intervención el crecimiento o la pérdida de atletas, competidores o talentos, ¿no? ¿Crees que se puede prevenir las malas acciones, las malas intenciones o las cosas digitadas dentro del arbitraje? Que existe, vos sabés que existe, ese tipo de cosas. Sí, existe. ¿Se puede prevenir? Sí, y si existe también. Y sin ir más lejos, existe a niveles que ni siquiera yo he llegado todavía. Hemos vivido situaciones, y he vivido situaciones, sin ir más lejos, las Olimpiadas y demás, que Exacto. Uno tuvo posibilidad, se viven cosas que vos decís son atroces. Pero a nivel nacional también se viven esas cosas. Digo. Bueno, pero está bien, yo estoy de acuerdo con vos. Se puede prevenir y sí, y para eso es necesario un proyecto como el que estoy llevando a cabo yo, no que me quiero tirar agua para mi molino, pero hay que educar árbitros desde cero. Es elemental. Y hay que tener, y hay que confiar en el sistema con el cual funciona el equipo arbitral. Sí, es cierto que puede haber digitación y es cierto que puede haber parcialidad y es cierto que puede haber intención de perjudicar a una persona u otra, pero ahí forma parte de entrada de la educación con la cual uno forma su equipo arbitral. Eso es fundamental. Y en ese sentido, además, hay que entender que el reglamento y el funcionamiento del cuerpo arbitral está armado a prueba de esos fallos. No digo que de manera infalible, pero está armado a prueba de esos fallos, ¿no? Porque no se olviden que no es solamente una persona la que juzga una lucha, sino que son 3 en un equipo, que hay un formato de decisión por mayoría, que además dentro de un combate los entrenadores y los atletas tienen la posibilidad de una protesta y apelar a un juez distinto. Existe el jefe de la competencia, que es el que evalúa esa situación, y si eventualmente todo eso estuviera, como vos decís, digitado, todo eso a su vez corre una revisión sobre todo ese proceso, ¿no? Sin ir más lejos hemos tenido, como vos decís, lamentablemente este año no lo pudimos ver, a ver si iba a haber o no una mejora, pero en Río 2016 fue el punto de inflexión, si se quiere, último, de una camada de muchos árbitros viejos, y hubo muchísimas situaciones para discutir, y hubo muchos árbitros que después de eso no volvieron a arbitrar, y yo justo empecé a arbitrar en ese momento, ¿no? Me acuerdo, fui a hacer el examen en 2015 y 2016, post Juegos Olímpicos, fue mi primer torneo internacional. Y ahí la situación estaba muy revolucionada, muy revolucionada. Y el momento de mostrar que iba a haber un cambio era ahora, este año. Así que no te lo puedo terminar de contestar, a ver si estamos yendo internacionalmente en el rumbo correcto. Nacionalmente hay que empezar a formar más árbitros y hay que tener funcionando un equipo arbitral completo en un combate, como para por lo menos tener todo eso que mencionaba antes, que es el sistema interior a prueba de fallos o de malas intenciones que tiene el funcionamiento del equipo arbitral. En un torneo muchas veces, por suerte hay más gente ahora, en un torneo muchas veces ni siquiera completamos un equipo de 3 que seamos árbitros. No nos olvidemos que en Argentina solamente tenemos 4 árbitros internacionales y mucha gente que en algún momento se propone o se propone voluntaria para participar, los entrenadores, sin ir más lejos,
pero que no tienen que estar dedicados a eso, no porque no sean capaces, sino porque aparte tienen que estar prestando atención a otra cosa, ¿no? Y muchas veces inclusive los errores o el mal funcionamiento del equipo es por inexperiencia y por no entender bien el mecanismo de cómo tiene que ser, y eso genera el descontento de la gente. Todo surge de un problema inicial que es cómo educar a los árbitros. Y a los entrenadores también, por eso el proyecto de educación de la UW es conjunto, para árbitros y para educadores, y tiene momentos de práctica conjunta. ¿Está bien? Yo creo que acá vos hiciste, y supongo que Gaby también, el curso educador o el curso de entrenador de la UWW, que te vino a dar un educador de entrenadores. Y yo estoy a su vez dando el curso de educador para los árbitros. Pero hay momentos donde se arman eventos en conjunto. Porque también la situación de me robó acá, esto estuvo mal colbrado, lo que fuera, forma parte de un cortocircuito entre el universo de los árbitros y el universo de los entrenadores que tiene una percepción de cómo ver el deporte completamente distinta. Eso es lo fantástico. Totalmente, eso es cierto. ¿Sí? Hay una visión ¿Sí? Entonces, diferente. cuando uno habla con un entrenador, no importa si es nacional, internacional, de otro país o lo que fuera, habla con un entrenador y me pregunta, ¿pero por qué cobraste esto así? Y porque el reglamento lo dice de esta manera, y este es el protocolo y la forma y la perspectiva en la cual nosotros estamos entrenados para verlo. Y el entrenador te mira como diciendo, ¿qué me estás hablando? La regla del vóley. Claro, porque para él era otra cosa completamente. Digo, no, es así. En ese sentido, nosotros estamos en el lugar de poder porque nosotros somos los que impartimos la justicia del deporte. Pero es importante que todos lo sepan. Sí, Entonces, por eso el proyecto educativo es conjunto. hay una idea, ¿no? Tenemos una idea, eh, vemos, también estamos tratando de organizarnos, vos sabés que esto nos está llevando mucho trabajo, mucho tiempo con Javi y con Gaby, nos está llevando mucho tiempo, pero hay una idea de poder hacer digamos, un repaso. Nosotros tenemos mucho material de hace muchos años y hacer un repaso de todo el arbitraje y las diferentes acciones arbitrales que hubo en el transcurso del tiempo, ¿no? Digamos, de alguna manera, y con esa intención de, como vos decís, tratar de ayudar y de educar de alguna manera, mostrar errores y mostrar cómo se puede modificar eso, porque en el tiempo, cómo queda mal visto esas acciones y que por ahí el educar y mostrarlas, y seguro que vas a tomar intervención en esto, vos sos de nuestro grupo, así que vas a tomar intervención en esto, mostrarla en el transcurso del tiempo con esa idea de que hacer las cosas bien por ahí es mucho más satisfactorio y mirarla en el tiempo, que hiciste las cosas bien, y no que en el tiempo se puedan revisar esas cosas y ver que las hicieron mal y quedar mal también, ¿no? Entonces, hay una idea con respecto a eso, porque tenemos mucho, vos sabés que tenemos muchísimo material guardado y que eso lo vamos a volcar, lo estamos volcando de a poco. Me parece una buena idea. Yo no tengo ningún material de eso, pero encantado de participar. Lo importante también es mostrar errores y mostrar aciertos. No, la idea es mostrar todo el sistema arbitral de diferentes etapas, Sí, y me pero parece que además, lo bueno es mostrar todo ese tipo de cosas. Lo que pasa que acá viene la pregunta que te quiero, que viene, que está muy relacionada a esto, ¿no? Vos siendo el encargado de la parte arbitral de la FALA, ¿cuál es tu proyecto a corto y mediano plazo, ¿no? Porque acá durante mucho tiempo solamente estuvo relacionado al arbitraje y acotado el arbitraje solamente a uno o dos árbitros. No se permitía subir a otro más. Es decir, siempre existía algún impedimento para subir a alguno más. Entonces, bueno, a eso. corto y a mediano plazo te lo comento. Te lo comento porque, bueno, yo empecé siendo, como vos dijiste, responsable de la subcomisión arbitral de la Federación en enero de 2019. Durante 2019 mi objetivo inicial, los ciclos federativos, de los ciclos de gobierno de la Comisión Directiva de la Federación son de 3 años. En 2019 mi intención fue que ese año, al finalizar ese año, pudiéramos tener un torneo nacional
de los cuales ya llevaba participando yo varios años atrás, pudiéramos tener un torneo nacional donde pudieran arbitrar voluntarios y arbitraran voluntarios y árbitros y no los entrenadores, que para los entrenadores, esto por ahí no se le pregunté nunca a un entrenador, ¿no? Ahí está Gabriel si quiere participar y mete algún bocadillo, pero digo, como entrenador llega el torneo nacional, que es el momento donde uno tiene que probar a sus atletas, tiene que estar mirando a sus deportistas, tiene que ver una evolución, por ahí estuvo participando de algún lugar de desarrollo y les mostró a algunos deportistas, les enseñó algo y está viendo si en ese momento va evaluativo, que es el torneo nacional, el torneo más importante, esos deportistas están evolucionando o no, y porque falta alguien en la mesa, se tienen que sentar ahí, se tienen que clavar viendo el combate, tratando de seguir el desarrollo arbitral de una lucha que por ahí ni siquiera es la que les importa, que por ahí es justo un combate entre cadetes de dos personas que no compiten o lo que fuera. Entonces, mi objetivo inicial del 2019 fue ese, el objetivo a corto plazo era que tuviéramos un torneo nacional donde seguramente íbamos a tener 2 colchones con 2 equipos arbitrales completos funcionando. Ese fue mi primer objetivo. No te digo que lo logré al 100%, pero funcionó bastante bien, porque en Chaco por lo menos tuvimos un colchón donde organizamos todas las luchas de novicios y todas las luchas de infantiles, y donde estaba yo como educador y todos los voluntarios que habían asistido a los diferentes cursos que hice en 2019 para formar esos voluntarios capacitados. Y en otro colchón estaban las luchas importantes donde sí tuvieron que dar alguna mano a los entrenadores y que principalmente se cargaron al hombro la tarea de arbitrar, Fernando, Tadeo y no me acuerdo si alguien más. No quiero faltar a la verdad, pero me parece que nadie más o alguien fue rotando por ahí. Con la ayuda de un entrenador, por supuesto. Estaba Eric León también en la mesa. Bueno, y esa es la idea, es que tratemos de eliminar eso. Que cuando nos presentemos un torneo nacional haya un equipo de 10 árbitros. De 10 árbitros, no de 10 voluntarios. De 10 árbitros, que haya 3 funcionando en un colchón, 3 en otro, y que haya 3 que estén ahí dando vueltas para hacer la rotación, porque parece una pavada, pero el funcionamiento arbitral depende también del descanso. Es un trabajo que necesita muchísima concentración para que funcione bien y los entrenadores no se quejen. Entonces, ese fue mi objetivo a corto plazo. Mi objetivo a mediano plazo, que es en el transcurso de los 3 años, era que lográramos ese equipo y que empezáramos a tener un sistema de matriculación de árbitros y un sistema de registro de árbitros y de categorización de árbitros que emule, en líneas generales, al internacional. Ese proyecto, por supuesto, que sigue estando y que va un poco de la mano y atado a si la federación finalmente logra hacer un sistema informático que pueda hacer eso mismo, pero con los atletas y con los clubes y los entrenadores, que sería lo fantástico. Sobre ese punto sí se está trabajando, y sí se está trabajando con la gente nueva, que era lo que decía, que institucionalmente está yendo hacia adelante, pero este año fue devastador en ese sentido. Yo solo todos los cursos que pude hacer los hice por internet, y ahí se pierde el 70% del sentido del curso en el sentido de que no puedo ver la práctica, no puedo dar una práctica. ¿Está bien? Entonces, este año mi objetivo tuvo que cambiar, como lo de todos nosotros, y entonces abandoné ese proyecto de mediano plazo que te comenté recién, y simplemente me dediqué 2020 a rescatar del naufragio todo lo que se pueda. Es decir, que hice todos los cursos que pude, dadas mis posibilidades, como para mantener el contacto con la gente que sí arbitró a fines de año del 2019. Que no pierda el contacto, que mire los webinars de la UWW, que asista a algunos cursos que pude dar yo, alguna charla que pude dar yo, y nada más. Honestamente, mucho más que eso no se puede hacer. Formativamente es imposible este año, sin la posibilidad de practicar. Así que bueno, ese fue mi objetivo cuando empecé y cómo se modificó. Y veremos cómo sigue, Edu. No te puedo decir cómo va a seguir. En el mismo baile están todos ustedes como entrenadores con sus atletas, me imagino. Con respecto al tema de la formación de uno y de otros, ¿no? ¿No crees que
nosotros lo hablamos esto, ¿no? El tema de poder ser autofinanciables, empezar a generar cosas que cada uno se pueda autofinanciar. Hay formas de autofinanciarse en la medida de que se genere todo un sistema donde todos sean participativos de la cosa, ¿no? Esto lo hemos hablado mucho. Es más, lo hemos puesto en práctica en su momento cuando todos los árbitros que vinieron a arbitrar le pagamos. Hubo casos que inclusive gente protestaba porque le pagábamos poco y no tomaban conciencia de que a los árbitros le pagábamos lo que podíamos pagarle dentro de lo que habías estipulado en ese La año, inscripción del torneo. estipulado, habías puesto un monto, se había publicado inclusive, y se generó esa situación de pagarle, y hubo gente que protestaba porque era poco, y los entrenadores no protestamos y no cobramos, y vamos gratis, trabajamos a full, ¿no? Y no, esto no quiere decir que es desmerecedor lo del árbitro también, todos trabajamos a full. Y digo, la idea creo que de poder autofinanciarse es que si todos trabajamos con la misma voluntad y la misma concientización y el mismo empeño, creo que se puede generar una autofinanciación, digamos, un sistema que pueda autofinanciarse alimentándose a sí mismo. Hay forma por ahí, no puedo armar hoy toda esa idea. Nosotros hemos presentado un proyecto, hemos presentado varias veces, ahora lo hemos largado a nivel grupal a todo el mundo, pero en su momento lo vamos a presentar a través de esto, un proyecto que está relacionado, más allá de la distribución de todas las provincias y demás, creo que está relacionado a cómo poder autofinanciarse y no estar dependiendo siempre de lo que es la cosa del Estado, ¿no? Es decir, poder depender también de uno, porque el Estado mañana se cae y te corta los víveres y se cae el deporte, quiere que no podemos hacer más lucha. Sí, la federación siempre va a depender del Estado, eso está claro. Después, sí. Los clubes sí pueden generar lo que vos estás planteando. Los clubes sí pueden generar lo que vos estás planteando. Si hubiera más presencia institucional de los clubes. Una fusión, yo creo que la fusión es la que genera. Pero si hubiera más clubes dentro del deporte, con los clubes uno tiene el soporte de cosas que después si no puede hacer. Como por ejemplo nosotros, ¿por qué nosotros pudimos hacer cursos de arbitraje en Ferro? Que alguna vez hicimos. Y porque teníamos el lugar, porque teníamos el aula, aunque parezca una pavada, teníamos el aula, pedíamos permiso, nos daban el permiso, podíamos entrar a gente al club y decidimos no cobrarle porque decidimos no cobrarle, pero también podríamos haber hecho eso cobrando. Yo ya no lo puedo hacer cobrando porque me parece que por una cuestión ética, si yo soy el responsable de la federación, no lo puedo cobrar no le puedo cobrar personalmente yo a las personas. Lo que sí podría hacer yo con un convenio desde la federación es decirle a los clubes que si ellos quieren formar árbitros en su región, y esto funciona así en todos lados, si ellos quieren formar árbitros en su región, entonces yo, que soy educador de la WWE y soy el encargado de eso en el área de federación, voy y doy el curso como ellos me pidan, donde ellos me pidan, y entra una plata para la federación, ni siquiera para mí, para la federación, y de esa manera se genera una caja para la federación. Y de hecho, digamos, acá lo que pasa es que también tenemos que luchar contra una realidad. He hecho ese trabajo, ya lo hice durante el 2019, cuando yo presenté el proyecto de formar árbitros para tener árbitros en el Nacional, durante el 2019 me llamaron de diferentes clubes. Fui a San Luis y fui a Córdoba, y obviamente no les cobré. Y podría hacer eso. Se podría hacer eso para que hubiera caja para la federación y ellos a su vez autogestionarse y autofinanciarse, como vos decís, para generar el curso conmigo. Lo que pasa es que, bueno, a veces es difícil, ¿no? También hay que ser un poco realistas en el sentido de que es difícil porque está difícil la cosa. Ahora, si vos me decís, ¿cómo lograr eso con mayor eficacia? Yo insisto con lo que te dije en primera instancia. No es lo mismo que un profesor que tiene un gimnasio propio y que tiene un colchoncito propio
me llame a mí para decirme, Nacho, vení, da el curso de árbitro y yo voy a ir y lo voy a hacer, a que me llame Lucha o la subcomisión de lucha del Club de Regatas Corrientes y me diga, vení a dar un curso y seguramente el profesor y la gente que practica lucha ahí podrá conseguir quizás que el club me pague a mí, que a su vez entonces le paga a la federación. Entonces ahí si querés se puede poner un circuito de plata en funcionamiento. Por eso digo que es principalmente una cuestión de instituciones. Sí, yo creo que también es un problema de trabajo grupal, ¿no? Es decir, nosotros hemos trabajado en instituciones, También, sí, en obviamente, gimnasio, sí. y hemos viajado a competencia, Sí, autofinanciándonos, y se puede realizar. Yo creo que tiene mucho más que ver el trabajo grupal que el trabajo individual o el trabajo apoyándose a instituciones. Creo que tiene que ver con un trabajo grupal, general. La acumulación de entidades puede ayudar a un desarrollo. Es decir, lo que pasa es que el trabajo individual de cada uno va a morir en individual. Yo creo que esto se tiene que empezar a trabajar más en manera grupal, en equipo, ¿no? El trabajo en equipo creo que lo funciona. Eso sin lugar a dudas, pero bueno, nosotros nos funcionó porque claramente, honestamente, tenemos y en ese momento teníamos un gran equipo multidisciplinario de gente que estaba deseosa de ayudar y ponía ahí el hombro y hacía todo un evento o organizaba todo un evento del cual, como vos bien decís, nos quedaba un ingreso, que después siempre lo dispusimos o lo pusimos a servicio de volver a invertirlo en la actividad. Y en ese sentido sí se puede replicar ese sistema. Lo que yo digo es, siempre nosotros hicimos eso, yo sé que vos lo hiciste por ahí en otros lugares, pero en mi experiencia propia, nosotros siempre hicimos eso adentro de Ferro. Y en ese sentido, qué sé yo, mal o bien, teníamos algo extra, una infraestructura extra, que por ahí no todo el mundo dispone. Por eso insisto con que, por ejemplo, sin ir más lejos, mirá, cuando yo lo fui a hacer el curso de árbitro el 2019 a San Luis, fui a la ciudad de San Luis y el profesor no me hizo, o sea, no di el curso en su lugar de trabajo normal. Hice el curso en el gimnasio de la Universidad de San Luis. ¿Sí? Y entonces en el gimnasio de la Universidad de San Luis hay un gimnasio impecable, nuevo, a todo trapo, con un colchón que el profesor consiguió que la federación le prestara para tener ahí para el desarrollo de sus atletas. Y entonces ahí funcionó bárbaro el curso. Porque teníamos el lugar, teníamos la infraestructura, teníamos el colchón, teníamos lugar para sentarnos a comer todo después, para un aula para hacer la clase, etc. Y todo eso, honestamente, después yo, eso lo había conseguido por un día. Después al día siguiente fuimos al lugar donde él enseña, cuando no pudo usar el gimnasio, y no era lo mismo. Sin desmerecer la situación, obviamente, ¿no? Digo, pero por eso insisto, para mí los dos componentes son importantes. Indefectiblemente, si no está el que vos mencionás primero, no va a funcionar nada. Si no hay un equipo de trabajo voluntario antes, no va a funcionar, por más que vos tengas toda la infraestructura que tengas. Pero digo, yo creo que funciona, es importante lo otro. Sería importante que empezáramos a ganar más lugar dentro de lugares armados, no gimnasios propios de gente de profes que se ponen al hombro la actividad y enseñan lucha porque no tienen otra alternativa, enseñan lucha en un cuarto de 5x5. Está buenísimo eso, porque están generando y están difundiendo el deporte, etcétera, pero si pudiéramos lograr que esa misma persona, o sea, si pudiéramos lograr que el profe Miranda, que fue el que me invitó a San Luis, diera todas sus clases en el gimnasio de la universidad, sería distinto. Sería completamente distinto porque estarían ahí también los estudiantes que pasan por la universidad. Sin duda. Estaríamos difundiendo el deporte también ahí. Y el profe no tiene la disposición de usar el gimnasio todo el tiempo. No es su lugar de trabajo habitual. Claro. Entonces, claramente, insisto, tenés razón en el primer punto, que es, no lo va a poder hacer, nadie lo puede hacer solo eso, para nada, pero creo que no es un componente menor o a despreciar la cuestión institucional, como vos me preguntabas al principio, de lograr más espacios reales, o espacios en buenas condiciones para la práctica del deporte y para el desarrollo del deporte. Ya me perdí con la otra pregunta. La pregunta venía por el autofinanciamiento, sí, y está bien.
Es indefectiblemente generar dinero, ya sea para la federación o para el propio grupo de trabajo o lo que fuera, para mí depende de los mismos factores. Si hay gente que labura y que se pone a pensar cómo generarlo, va a andar, va a funcionar. Y si no, no. Y si tenés mejor la ayuda de un lugar donde puedas brindar un buen servicio en una buena situación, mejor. Sí, eso es cierto. La formación de un árbitro depende solamente del buen conocimiento de las reglas o del reglamento o del compromiso y la voluntad a la actividad. De las dos. Y de un tercer factor que es muy importante y que es el que yo creo que a mí más me ayudó en mi crecimiento, que es que tiene que seguir entrenando en la medida de lo posible. Y en ese sentido vos eras responsable, sos el responsable. Porque vos es lo que muchas veces hablamos, ¿no? Cuando yo empecé a arbitrar y dije, listo, yo ya no, ni siquiera tengo el deseo, como vos dijiste antes, de participar de este deporte socialmente y recreativamente y por ahí ver si alguna vez me meto en un torneo y esa situación yo ya la había abandonado. Vos me dijiste, vos tenés que seguir viniendo a entrenar y entrenar con todo. Y sí, y estar en buen estado físico, con buena presencia, con buena postura, y forma parte de eso, son las tres cosas. Hay que estudiar mucho, hay que practicar mucho, pero hay que seguir entrenando y obviamente hay que tener voluntad. Las tres cosas. En un proyecto de crecimiento eficaz existen diferentes áreas. Cada una cumple un rol fundamental. La dirigencia elabora un proyecto, entrenadores planes de crecimiento físico y técnicos. Los árbitros, ¿qué lugar ocupan en este proceso? Bueno, como hablábamos antes, los árbitros, para mí, perdonen, me pasó un mosquito por delante. Los árbitros para mí tienen dos funciones principales. La primera es la de fiscalizar el deporte, en el sentido de que siempre si es un deporte competitivo, tiene que haber, es como cualquier deporte, ¿no? Yo no conozco un deporte competitivo que no tenga una fiscalización. Por ahí alguno me ayuda y sabe un ejemplo, pero creo que no. Siempre hay árbitros de todos los deportes. Si es competitivo y es un deporte federado con una federación internacional, tiene un ente fiscalizador de la competencia. Esa es la función más elemental. Yo creo que la función que se empieza a perfilar a partir de ahora, sobre todo justamente con este proyecto de la UWW del que soy parte, es también la función educativa que mencionábamos antes. O sea, los árbitros podemos tener ese rol de que también lo tiene un entrenador, ¿no? Yo creo que un entrenador también tiene un componente docente, un entrenador que es muy grande, pero en diferentes áreas. Los entrenadores podrán ser docentes o tienen que ser docentes en áreas que los árbitros, que son complementarias de las áreas donde pueden ser docentes los árbitros. Y yo creo que fundamentalmente las dos funciones del desarrollo del deporte que tienen que aportar los árbitros son justamente las que te mencioné recién. Una es la función básica, que es la fiscalización del deporte, y la segunda es la educación. La segunda tiene que ser la educación. Si nosotros educamos buenos árbitros y hacemos el proceso educativo de árbitros y entrenadores juntos, sin ir más lejos, no pude, insisto, ver muchas entrevistas, pero por ejemplo estaba lo que cuando lo entrevistaste a Javier, y él hablaba de educar a los entrenadores de entrada con los médicos sobre el antidoping. Es el mismo sentido, en el mismo sentido. En el mismo sentido, los árbitros tienen que educar a los entrenadores en cómo es la perspectiva y cómo se va a arbitrar este deporte y se va a fiscalizar. Y siempre va a haber una retroalimentación y los árbitros vamos a entender el universo del entrenador y ver qué piensa y ver qué podemos, qué cosas útiles hay que tomar de eso y adaptar por ahí el reglamento y el de los atletas, ¿no? El pensamiento de los atletas y adaptar el reglamento también en función de eso. O sea que para mí las dos funciones del desarrollo que tiene el cuerpo arbitral a nivel general en este deporte son esas dos. La primera, ser fiscalizador del deporte, pero principalmente ser educadores. Y en el proceso de educación va a haber mejores árbitros formados con mayor capacidad y mejor capacidad de fiscalización del deporte, o sea, de mayor capacidad del arbitraje. Y no va a haber tanto quilombo, tanto lío,
con arbitrajes polémicos, etc. ¿Qué pensás? ¿Qué es el elemento más importante dentro de ese universo que vos hablas? ¿Cuál es el Sí. elemento más importante? ¿No? En todo el universo de la lucha, ¿cuál es el elemento más importante? El fundamental. ¿En qué sentido, perdón, Edu? ¿El elemento para un atleta, para un árbitro? Perdón, no te entiendo bien. Para todo, de todos los personajes que componen. No, está claro que este deporte es el sinónimo de la autosuperación, este deporte. Acá, si te caes, hay que levantarse otra vez. Así que para mí es la principal característica, la principal sí. El principal actor, digo, ¿no? Sí. No, sí, pero lo principal que hay que tener acá es voluntad de luchar. Este deporte es lucha. ¿Sí? Y si yo también, yo muchas veces me bajé de colchón habiendo arbitrado y pensé, listo, lo hice pésimo, ahora va a venir el jefe de competencia, me voy a comer un reto terrible, no me van a bajar o me van a sentar o lo que fuera, y por ahí sí viene el reto ese. Pero después del reto viene de nuevo la oportunidad de vuelta de volver a subir al colchón a arbitrar. Y hay que volver a subirse y hay que volver a arbitrar. Y bueno, la pregunta estaba relacionada a qué es lo más importante crees que hay en el universo de la lucha, volviendo de nuevo. El entrenador, el árbitro, el dirigente, el atleta. En ese sentido, ¿quién es el actor más importante de este deporte? Y los deportistas, los atletas. Lo más importante son los atletas. No te había entendido bien la pregunta, perdón. Pensé que cuál era la cualidad que había que tener. No, claramente, de todos los actores que hay acá, que son muchos, no son solamente el árbitro, el entrenador y el atleta. Están los técnicos, están los médicos, están los asistentes. Hay un universo de gente alrededor de un torneo de lucha. Un universo de gente. Un mar de gente que uno a veces ni se imagina. Y por ahí yo, siendo árbitro, estoy más atrás del telón y puedo ver todo el universo de gente que hay. Y nosotros como organizadores del torneo también lo hemos vivido. Sí, pero claramente todo esto es una celebración para la persona que se sube ahí al colchón y que dedica parte de su vida al deporte. Lo más importante son los atletas, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Y como árbitro te lo digo, son los atletas. Y justamente si a mí me dicen cuál es el mejor combate que arbitro, es el combate donde nadie se acuerda del árbitro. Esa es la máxima fundamental. Yo estoy ahí y yo soy el responsable de muchas cosas, pero lo más importante es lo que hagan los atletas. Después aparezco siempre en la foto y en el medio, ¿no? Pero levantando la mano de uno o de otro. Pero lo más importante son los atletas. La mejor lucha es la que pasa desapercibido completamente el funcionamiento del árbitro, porque lo hizo todo bien. Del árbitro, cuando digo del árbitro, digo del equipo arbitral, ¿no? Porque lo hicieron todo bien, en plural, porque siempre es un equipo, son tres. Pero lo hicieron bien, cobraron bien los puntos, aplicaron bien los protocolos de pasividad, no hubo reclamo, quedó todo bien claro, ganó el que claramente debía ganar, y nadie se acordó del árbitro. Claro. Claramente los protagonistas son los atletas, sin lugar a dudas, 100%. ¿Cuáles son los momentos más estresantes y cuáles los más reconfortantes en la actividad? Y como te decía recién, saber que te bajás de ahí. Primero, estar en un torneo, sea el que sea, a mí me fue pasando progresivamente, y decir, bueno, a ver, por ahí me ponen de juez en una semifinal. Y después bueno, a ver, por ahí después me ponen de árbitro en una medalla de bronce. O, mirá, me pusieron en la mesa para la final del oro acá, en este torneo que ya es de mayores. Y es esa adrenalina que te eligieron a vos. Y lo segundo es que cuando salís de ese combate, que venga el jefe de colchón y te diga, todo bien. No, el jefe de competencia y te diga, todo bien, bárbaro, perfecto. Ese momento es muy satisfactorio. Creo que también preguntaste lo contrario, ¿no? Ya no retuve bien la pregunta. ¿Cuáles son los momentos? Las dos. Sí. ¿Las dos? Y la otra justamente, la otra es
La otra es, esto lo digo a título personal, yo nunca, la verdad es que nunca ni siquiera, yo como vos preguntabas, ¿no? Si hay grises en el deporte, si hay situaciones parciales, si hay situaciones de soborno, de situaciones raras, nunca estuve, por suerte, en esa situación, nunca tuve que decidir una situación de ese estilo, ni por estilo, obviamente yo diría que no me prestaría a ninguna situación de ese estilo, así que esa situación creo que la saco de la lista, porque nunca me tocó vivirla, pero la situación de insatisfacción mayor que uno puede tener como árbitro es bajarse del combate y saber que por los motivos que fueran, no por decisión voluntaria, pero por los motivos que fueran, porque te equivocaste, porque nos equivocamos todos juntos en el equipo, o porque se te fue de las manos y era imposible, el combate no salió bien. No salió bien y va a pasar lo que decía antes, que se van a acordar mucho del árbitro. Y eso me ha pasado, ya me ha pasado. Me ha pasado a veces. Me ha pasado saber que Por me lo bajé de general ahí. se acuerdan de Yo me las cosas acuerdo mucho malas y no más, de las yo buenas. siempre me acuerdo mucho más, sí, claramente. Yo, en particular, eso depende también mucho de cómo es cada uno, ¿no? Pero yo que a mí me gusta a veces darme un poco en el látigo, siempre me acuerdo mucho más de los momentos donde me bajé del colchón pensando que me mandé una cagada y ahora soné. Y esos momentos, la verdad, que no, son bastante ingratos. Porque en ese sentido, el árbitro es la parte más ingrata, ¿no? Siempre es el primero al que le tira la puteada es al árbitro. Así que bueno, en ese sentido sí es ingrato, pero por ahí, yo lo digo desde el punto de vista personal, nunca me pasó sabiendo que yo estaba haciendo un error a propósito que iba a terminar esa situación, porque no lo haría, porque en ese sentido sería deshonesto y la principal cualidad es que hay que ser honesto para ser árbitro, pero más allá de eso, la situación se te puede ir de las manos igual, y a veces pasa. A veces ha pasado y a veces me he comido los retos de alguien y aún sabiendo que por ahí fue por inexperiencia o por ahí no estaba en mi poder igual evitarlo. Pero es la primera cabeza que rueda es la del equipo arbitral, siempre. Siempre. El Así que paso por una en actividad, ese sentido sí es ingrato. Después, lo otro siempre es más divertido, ¿no? Como por ejemplo el día, o sea, yo me acuerdo para mí, uno de los momentos que siempre me acuerdo, cuando me permito no castigarme mucho, es en los Juegos Olímpicos de la Juventud, la primera final por el oro la arbitré yo. Yo no tenía ni pensaba que me iba a pasar eso. Ni pensaba que me iba a pasar eso. Que fue el día que también vinieron ustedes y fue la final entre el chico de Irán y el chico de Ecuador. Y ese recuerdo me acuerdo perfecto. Perfecto. Ese día me acuerdo perfecto, ese día me acuerdo que estaba muy contento. Ustedes estaban ahí al costado con los chicos, fue fantástico eso. Ahora, después eso me lo acuerdo una vez, las cagadas me las acuerdo bastante seguido, esa es una cuestión personal. claro. El paso por una actividad deportiva, sea cual sea el desempeño opuesto, deja una marca importante en cada actor. ¿Cómo estás atravesando esta experiencia, no ahora? Ahora es un... Perdón, me decís de vuelta la pregunta, que hay un detalle que no le enganché bien. Claro, en todas las actividades deportiva, sea cual sea el desempeño opuesto que se tenga, deja una marca importante en cada uno de los actores. Sí. ¿Cómo estás atravesando, porque vos todavía no terminaste, todavía tenés mucho recorrido, cómo estás atravesando la experiencia, ¿no? No, yo con mucha esperanza de que esto se pueda renovar y que yo pueda continuar en esa rueda muy vertiginosa que vos mencionaste al principio. Porque la verdad es que estamos en el 2020, pero este fue un año muerto. Todo lo que vos mencionaste antes de los torneos y lo demás, a mí me pasó solamente en 4 años, 3 años y medio, y me cambió completamente mi mundo. En ese sentido, por eso digo, la culpa la tenés vos, pero te agradezco, no me voy a cansar nunca de agradecerte de que yo me haya metido en este baile. Porque de repente fueron 3 años que fue, voy a aprovechar que estoy en casa, acá hay público masculino, así que voy a usar la palabra que corresponde, voy a ser bien pollerudo porque deben estar escuchando. Claramente no lo hubiera logrado sin el consentimiento de toda mi familia, que me perdonó
rajarme 47.000 veces, ¿no? De viaje, pero la verdad que le puso un aspecto nuevo a mi vida del cual no me arrepiento para nada. Y lamento, o sea, lamento que este año que nos está afectando a todos, lo lamento sinceramente porque nos ponen una incertidumbre de qué va a pasar, si va a seguir o no esta situación y si vamos a poder volver a como era antes, en el sentido de que hubiera torneos internacionales de las características que teníamos, con atletas argentinos que iban y participaban y yo los acompañaba y todo ese mundo ahora se hizo así. Y ojalá que vuelva, porque para mí era fantástico, porque te abre la cabeza, te das cuenta de lo grande que es este deporte, de lo inmenso que es este deporte, cómo viene gente de cualquier planeta, te diría, porque hay lugares que no saben ni que existen, y viene gente que te dice, yo hago lucha, yo hago tal cosa, y es un lenguaje corporal, porque por ahí viene gente que no podés ni hablar en inglés o lo que fuera, y la lucha es como tiene un lenguaje corporal de contacto que es terrible, y te entendés con el otro, aunque sea haciendo una boludez de agarrarlo 2-1 y hacerle un chiste, lo que fuera, en castellano, y te entiende igual porque lo estás agarrando, es fantástico. O sea, es un universo increíble. Porque aparte, lo que tiene el arbitraje, el entrenador va con su atleta, el atleta va a competir, y el árbitro va a colaborar con que el torneo salga bien. Pero en ese sentido, lo más increíble que yo disfruto es que yo llego a un país cualquiera, me siento en un lugar con 30 personas que no conocí nunca en mi vida, con las cuales me puedo comunicar muy básicamente, y todos tenemos que hacer el mismo trabajo durante 3 días, intensivamente, en equipo, sin antes habernos conocido. Y eso es una experiencia loquísima y muy divertida. Vale. Sí, es bárbaro, eso sin En lugar a cambio, dudas. el atleta se sube y tiene su objetivo individual, digamos. Sí, sí, sí. Y obviamente no en una perspectiva de funcionar en equipo. Compite individualmente, obviamente están en un equipo, pertenece a un equipo y trabaja en equipo, pero compiten, se sube al colchón y él compite individualmente, tiene el objetivo puesto de manera individual. En cambio, yo tengo que llegar ahí y pensar tengo que ponerme a trabajar con gente que no conozco. Sí. Pueden pasar 47.000 cosas, ¿no? Porque digo, por ahí nos llevamos mal, o no nos entendemos, o lo que fuera. Y en ese sentido, lo que sí puedo decir es que para mí forma parte de la gente que practica lucha, es que siempre hay una buena voluntad y una predisposición a que la cosa avance frente a las vicisitudes que surjan y a los problemas que surjan en el momento, que la cosa avance. Qué bueno. ¿No? Así que eso es muy divertido. En ese sentido, eso es lo que más disfruto de un torneo, es eso. Lo que más disfruto de un torneo internacional es eso. Lo que más disfruto de un torneo acá nacional es que ya yo estoy puesto en un lugar que me da cierta jerarquía, y entonces lo que puedo hacer es seguir siendo docente, que es lo que hago, pero de una cosa que nunca se me hubiera ocurrido que iba a poder enseñar en mi vida, que es enseñarle a otro cómo arbitrar en este deporte. Así que de las dos maneras lo disfruto un montón. Así que en este momento lo extraño bastante, como todos, supongo. Nacho, ¿qué consejo, opinión o sugerencia le podés hacer a todos los que estén interesados en comenzar con el arbitraje? Que van a ser culpa tuya, ¿no? Porque vos le vas a tener que... Así que... Bueno, hay mucha gente que se acerca a los cursos. El problema es que después hay que tener una constancia. Lo primero que hay que tener es constancia, ¿no? Lo primero que hay que tener si uno toma la decisión es que hay que entender que es lo mismo que entrenar. Uno no puede ser árbitro casualmente. Tiene que entrenar. Y es difícil muchas veces porque necesitaríamos un caudal, o sería fantástico que tuviéramos un caudal mayor de torneos, de competidores y de gente practicando, que eso nos permitiría, a su vez, tener el ambiente correcto para desarrollar nuevos árbitros. No tenemos eso ahora, pero bueno, ojalá que lo podamos lograr entre todos, ¿no? Sí. Pero lo primero que hay que hacer es ser constante. No se puede arbitrar una vez y después decir, no, bueno, sí, yo ya arbitré hace unos meses que lo hice. Tiene que ser una práctica constante. Si no, no va ni para atrás ni para adelante. Lo primero que hay que hacer es ser constante. O sea, tomárselo como si fuera el entrenamiento. Yo creo que gran parte de mi
de mi éxito inicial se debió justamente a eso que ya charlábamos. Yo, cuando decidí ser árbitro, igual seguía yendo a Ferro a entrenar. Y está bien, yo sé que vos me tenías, todos me tenían, porque hay varios ahí que se deben estar riendo atrás de la cámara, pero todos me tenían un poco de consideración porque yo era o el más gordito o el que entraba último en la ronda, pero yo iba y me fajaba con todo, ¿no? Y había que estar entrenando y listo, y había que moverse, y cuando ellos descansaban, yo tenía que arbitrar, y ese es el punto, hay que ser constante en ese sentido, si no, no va, si no, no va. Yo hice eso mucho al principio, cuando empecé a arbitrar, lo hacíamos todo el tiempo. Y en ese sentido, vos también estabas pendiente de eso, que para mí eso fue fantástico, ¿no? Pero no solamente te imaginaste que había que estar con Iván, con Santi, con Esteban, con cualquiera del equipo, corrigiéndolos, estabas ahí y decías, che, dale, Nacho, arbitrá, parate bien, o lo que fuera, y eso para mí era fantástico. Y eso es fundamental, o sea, fundamental es que tengas que estar entrenando, que te lo tomes como un entrenamiento, si no, no funciona, porque hay que tener mucha práctica, es fundamental. Después viene toda una cuestión de perfeccionamiento, de pulir las cosas, de mirar los videos, de tratar de anotarte los errores, de tratar de animarte. También hay mucha cuestión de pánico escénico, que es lo que más me cuesta a veces con los voluntarios, que es que se animen a arbitrar. A veces los pongo a arbitrar una lucha de dos nenes de 5 años y piensan que están arbitrando chamizo contra burro. Y dicen, no me quiero subir al colchón, poneme de juez. Y yo digo, pero son dos nenes que van a entrar, se van a tirar 500 martillos, van a estar todos enredados en el piso y no vas a entender ni qué pasa y no va a pasar nada, se va a reír todo el mundo. No quiero. Bueno, hay que tener un poco también de, no sé si de dotes actorales, pero no hay que tener el miedo al ridículo. Yo creo que sí, tiene mucho que ver con eso también, sí. Nacho, ¿qué sugerencias podrías hacer a la dirigencia en función de mejorar la cantidad y la calidad de árbitros? Bueno, para mí, que es algo que apareció ahora este año, que estuvimos forzados a cambiarnos, mudarnos todos al universo virtual, entonces hubo una proliferación de capacitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo empecé a escuchar que estuvo bueno es que empecemos a considerar esto como obligatorio y no como voluntario. En ese sentido, yo ya presenté esta misma situación en la federación cuando hice la presentación del proyecto, que después quedó trunco por todo este año, que es que instituciones deportivas que estén afiliadas a la federación tengan como mínimo un árbitro registrado en ese sistema que yo había imaginado, que también la federación quiere implementar para todo el mundo, para los atletas, para los entrenadores, para los árbitros. Existe una obligatoriedad, ¿no? Y en ese sentido está bueno, porque también me está llegando el mismo mensaje desde el lado del desarrollo, ¿no? La federación tiene su comisión de desarrollo y me están invitando muy frecuentemente a dar clases de arbitraje en la parte de desarrollo de la federación, porque les van a exigir a ellos que tengan a los desarrolladores que tengan en su lugar de trabajo un árbitro, aunque sea. Y en ese sentido, creo que el principal consejo es ese, que lo tomemos como una obligatoriedad. Si no lo tomamos como algo obligatorio, siempre lo vamos a terminar emparchando y solucionando con algún voluntario que se siente, como hacen los profes, que se sientan en los torneos y arbitran, y eso no sirve. Lo que tenemos que tener es un cuerpo arbitral formado específicamente para arbitrar, y para eso es necesario que esté la gente. Y si hay que obligarla, hay que obligarla. En ese sentido, tiene que funcionar de esa manera. No puede considerarse como voluntario. Vale. Ya no se puede considerar como voluntario. No se tiene que considerar como voluntario. Si no, no va a funcionar nunca, porque nunca lo vamos a tener, sino por más esfuerzo que haga yo, o que hagan mis compañeros, que hagan otros árbitros, porque de hecho lo hacen. Digo, también siempre tienen vocación de explicar o de aportar los otros árbitros. Estoy hablando de Gustavo o de Fernando, sin ir más lejos. Ellos también en mi momento me han dicho, hace esto o hace lo otro, cuando yo tenía cero experiencia. Pero no puede surgir más de la cuestión voluntaria. Tiene que ser una cuestión obligatoria, porque si no, nunca lo vamos a lograr. No se va a lograr, y entonces siempre vamos a tener un equipo a media funcionando de árbitros con 5 tipos, 5 personas, 6 personas, que no van a llegar nunca a hacer funcionar bien un torneo. Tiene que ser obligatorio.
El punto es ese. Lo que pasa es que, bueno, siempre que uno obliga, siempre que hay una acción, hay una reacción. Lo que pasa es que hay que entenderlo, si no, no funciona. Si no, no va a funcionar. Y lo mismo con muchos otros aspectos, ¿no? Con la seguridad de los atletas en su desarrollo inicial, con la educación de la cuestión antidoping, etcétera. Tiene que ser obligatorio desde el principio. Pensar en que, bueno, ¿usted quiere desarrollar lucha? Perfecto. Tiene que tener los atletas, tiene que tener el conocimiento técnico, tiene que formarlos para que sean buenos deportistas, tiene que estar seguro de que no les está haciendo practicar técnicas peligrosas en su primera fase, tiene que hablarle de que no tienen que incurrir o desear incurrir en el dopaje, y tiene que tener un árbitro, mínimo. Si no, no va a funcionar. Es eso. Vale. Nacho, la verdad, ¿qué te gustaría decir? ¿Qué tenés que decir? ¿Qué podías decir? Otra cosa es lo último que te preguntamos. Y para terminar esta entrevista, y si alguno después quiere hacerte alguna pregunta, ¿qué te gustaría decir a vos? Bueno, antes que nada, agradecerte a vos y a toda la gente que participó y que estuvo escuchando este ciclo de entrevistas para pasar el rato, que no es pasar el rato, porque hay muchas discusiones muy interesantes que surgieron. Me parece que es una actividad que llevaron adelante vos y Javi, que te hace de técnico ahí. Yo me borré, me lo pediste, pero me borré. No me andaba, a mí no me andaba la compu, es una cuestión técnica. Nada, agradecerte nuevamente, Edu, por muchas cosas, pero en particular por esta posibilidad de que como entrevista queda grabada, y espero que otras personas la puedan ver, otros profes la puedan ver, y que entiendan esta situación que hemos charlado muchas veces con otros profesores y con otros entrenadores nacionales, lo último que estábamos recalcando. Estamos en una fase de desarrollo que yo considero interesante. Porque se ve, en los torneos hay muchos chicos. Los 3/4 de los ingresados en un torneo nacional son chicos. Entonces hay que ver cómo después se utiliza ese caudal de gente y se dirige hacia algún lado, ¿no? Estamos en un momento, si se quiere, no sé si bisagra o no, pero que se puede aprovechar. Y en este momento es el momento donde hay que aprovechar para, de cero, decir lo que estábamos charlando recién. Parte del desarrollo, acompañando el desarrollo de los atletas, tiene que ser la formación de los árbitros. Para que el deporte se desarrolle por su cauce normal, digamos, y que funcione bien. Vale. Así que cualquier lugar donde yo pueda difundir esa idea es bienvenido. Te agradezco la entrevista. Bárbaro. Nacho, no sé si alguno de los muchachos quiere hacerte alguna consulta. Sí, no quería hacer una pregunta, pero sí resaltar un par de cosas las que dijo Nacho. Gracias, Nacho, la verdad que estuvo muy, muy buena la charla. Para mí hubo dos palabras claves a lo largo de toda la entrevista. Uno, se habló mucho de la voluntad, y otra que se habló mucho de la educación. Sin duda la voluntad es la que nos mueve inicialmente, pero si uno no tiene un sistema organizado que establezca, bueno, esto es lo que hay que hacer, lo obligatorio, lo mínimo indispensable para que el desarrollo ocurra en un marco de normalidad, no funciona. Por lo tanto, eso de la idea de que el deporte va a funcionar porque un entrenador solito por la voluntad se carga al hombro, y vamos a seguir en la misma en la que estuvimos años, y muy bienvenido eso, pero hay que darle sustento a eso. Y tampoco se puede pretender que la gente haga todo por voluntad y después no cobre nada, porque a esa persona no le puedes exigir que cumpla con los requisitos mínimos para que el deporte sea seguro, para que tenga educación adecuada y demás. Por lo tanto, el tema de la voluntad es importante, pero la voluntad sin una estructura y sin tener clubes, que es lo que se ha perdido y es lo que siempre preguntamos, y a lo largo de las entrevistas sale lo mismo, ¿no? ¿Por qué se perdieron los clubes? ¿Qué tienen pensado para volver a ganar los clubes? Eso no es una pregunta para vos, se la hicimos a la federación. O sea, ese es el lugar que hay que ocupar ahora. O sea, se está trabajando en el interior, perfecto, pero se perdió toda la lucha de los clubes de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, que eran los lugares así que más proveían de luchadores, al menos en la época que nosotros luchábamos, y que movían
la competencia y no la alta competencia, sino la competencia, que es lo que hace que el deporte avance. Y el otro tema es el de la educación, que yo también vengo peleando mucho sobre eso. Me parece que la educación es la base de que todo mejore. La educación continua es la que hace que el sistema cada vez mejore. Y no solamente que vos eduques continuamente, sino que haya control de la gestión de la educación. Que ese es el aspecto que cumple en realidad, suena lindo, gestión del proceso, pero eso es la evaluación y el sistema de evaluaciones que hacen que vos monitorees permanentemente cómo estás educando y no solamente colgar una charla en la web o dar una charla, sino ver el proceso de educación de la persona que estás educando. En el aspecto arbitral, de entrenador, del deportista, de lo que sea, por eso tiene que estar trazado, tiene que haber un plan para eso. O sea que totalmente de acuerdo, me parece que la función de la educación, como dijiste al final, uno tiene que educar al chico, independientemente de que llegue al alto rendimiento, que adquiera hábitos saludables sobre su imagen corporal, que no entre en el doping, que el árbitro le enseñe cosas que no debe hacer para evitar el daño a otros. Eso, y es el mundo en el cual se juntan todas las patas, ¿no? El árbitro, el entrenador, Claro. el tipo de apoyo. Sí, Me parece sí. que estuvo muy interesante porque se tocaron todos esos aspectos y me parece que eso es lo que hay que resaltar y es lo que uno desea, que la lucha transite ese camino. Sin duda, el camino de la educación me parece que es el camino que tienen que adoptar en todas las áreas del desarrollo y no solamente la difusión, por decir, esta es la lucha, ¿no? Claro. Sí, para mí fundamental. Es un cambio que, o sea, me parece que fue, yo tengo insisto una vez más, tengo muy poca experiencia comparado con los años en los cuales que están ustedes en este deporte, pero yo me acuerdo cuando yo empecé en el 2012 y yo viví justo el proceso de cambio de la fila a la WWE, el cambio que hizo toda la Federación Internacional en pos de darle otra imagen al deporte, la lucha entre la espada y la pared que tuvo que dar para que no la sacaran de los Juegos Olímpicos, y lo que generó eso en todo el nivel estructural de la Federación Internacional y que bajó y se derramó para las federaciones nacionales. Y y parte de ese proceso es la creación del Departamento de Educadores. Y me parece que en ese sentido, no porque yo esté ahí, sino que en ese sentido es un cambio fundamental. Es un cambio fundamental, porque si no, te podés quedar en el mismo lugar. Porque es lo que vos decís, mirá, le cambié el color del colchón, le puse más onda al marketing del deporte, qué sé yo, pero si sigues viendo el mismo desastre que había antes, no sé, vas a tener el mismo problema que tenías antes. Alguien dijo una vez que como es que el objetivo de la labor del docente es trabajar para la eternidad y que nadie puede imaginarse el impacto que va a dejar a futuro. Y creo que eso es lo que hace un docente, y creo que el aspecto tuyo, el hecho de ser un docente, eso te hace entender muy bien esto y seguramente va a hacer que vos puedas llevar adelante el proyecto de los árbitros, y así cada uno en su área debería lograr que haya perpetuidad, digamos, en este mecanismo, que lo que hace es generar un mecanismo virtuoso en el que cada vez vas aumentando. Y no solamente el aspecto de la voluntad, que ya digo, si la federación no genera el ambiente adecuado para que los clubes ingresen, además de que haya voluntades de personas que vayan a los clubes, que es la que le toca a los entrenadores o personas que quieran iniciar la actividad en un club, creo que hace falta trabajo a los dos lados, que trabajen en clubes y que la federación convoque, porque los clubes son los que forman después el poder legislativo de la federación, son los que van a estar ahí pujando, y esa puja de ideas va a ser la que haga que la federación también mejore en todos sus procesos, ¿no? Creo que eso es central. Bien, sí, yo comparto plenamente eso. Bueno, lo que quiero decir, quedó muy poca gente. ¿Puedo ahí está Pecos, sí, Pecos. Pecos, adelante. No, una sola acotación. La verdad que todo está bárbaro. Yo vi un pequeño error cuando dijo que le echaba a los chicos de 6, 7 años, 8 años,
un juez sin experiencia. Y según los años que yo tengo, es donde más experiencia hay que tener con los chicos, porque no saben dónde ponen las manos. Entonces hay que poner gente con más experiencia como para que los chicos no se lastimen. Eso es el único error que había visto en toda la charla. Bueno, muy interesante todo. Está bien, tomo nota. Sí. Escuché. Bueno, no, Estoy de acuerdo, solo porque nada más. una de nuestras obligaciones también es mirar la seguridad del atleta, ¿no? Como árbitro. Totalmente. Sí. Pero bueno, no quiero que quede claro que no es que hice eso y me fui a otro lado. Yo estaba presidente de Colchón. En ese sentido, No, claro, siendo el máximo responsable, es verdad que no tengo la misma capacidad que el árbitro de frenar enseguida el combate, pero sí, pero claro, no tenía otra. La explicación, ¿sabes cuál es la explicación? Que el árbitro tiene que estar al lado de los chiquitos para poder frenar. Y por más que vos seas presidente, vos no tenés el tiempo para llegar desde la punta del colchón al centro o a la otra esquina. El referee es el que tiene que estar ahí al toque para frenar una mala acción involuntaria, ¿no? Nada más que eso. Sí. Estoy de acuerdo. Bueno, un abrazo. Perdona que te haya interrumpido, bárbaro, pero está todo bárbaro. La verdad, gracias Nacho, y quiero agradecerte primero por haberte prestado a esto. Quiero agradecer puntualmente a todos los que participaron de esta charla. Y qué increíble, ¿no? Hoy quedó Pecos, estuvo Gaby, son muy pocas las personas que participaron de esta charla. Y lo más importante con respecto a esta charla, que es una charla informativa, una charla donde se educa, donde se tiran y se bajan lineamientos que están relacionados con la educación de nuestro deporte, con la posibilidad de poder marcar puntualmente en el desarrollo que se quiere hacer, que estamos tratando de inculcar que es importante la educación, es importante aprender puntualmente diferentes cosas donde todo el mundo puede participar. Lo que lamento de esto es que por ahí haya tan poca voluntad de participar y aprender, pero sí hay mucha más voluntad cuando puede llegar a haber algún tipo de pelea de participar en esto. Yo creo que sería muy bueno de que tomemos participación en las cosas en las que podamos aprender y no donde podamos disfrutar de una pelea. Yo sé que esto va a quedar colgado, por eso lo digo, y también quiero marcarlo puntualmente, porque tenemos un árbitro de primera, un árbitro que baja línea, que está ayudando puntualmente a la difusión, y sería bueno que los directivos también se preocupen por participar y apoyar este tipo de cosas, más allá de que esto lo hace un grupo que se llama Fénix, pero nosotros hacemos lucha, trabajamos en la difusión de la lucha, trabajamos también para el ente federativo, trabajamos para la lucha del país. Es importante que, de la misma manera como nosotros nos comprometemos en generar atletas, de la misma manera que nosotros nos comprometemos en generar árbitros, en la misma manera de que nosotros peleamos día a día en hacer que este deporte se siga manteniendo, sería bueno, puntualmente, que las autoridades apoyen este tipo de cosas. Digo, título orientativo, ¿no? Digo que por ahí es bueno que lo tomen y que en algún momento, yo sé que por ahí lo van a mirar en nuestro canal, porque gracias a Gabriel, que es el tipo que nos trabaja y que nos baja las cosas al canal que nosotros tenemos en YouTube, se puede ver mañana, pasado, en otro momento, pero en vivo, en momento, en el ahora, es bueno ver que hay participación de compañeros nuestros, de nuestros dirigentes, de nuestros compañeros, de nuestros colegas. Es bueno ver que participan en este tipo de cosas, ¿no? Porque no lo hacemos con una idea de beneficiarnos personalmente. No se va a beneficiar Javier Guetta, no se va a beneficiar Gabriel Vico, no se va
a beneficiar a Eduardo Domínguez, se beneficia la lucha. Todo esto lo hacemos para beneficio de la lucha, porque amamos este deporte. Y nos gustaría que todo el grupo que se beneficia de una u otra manera de este deporte y que participa de una manera en este deporte, sería bueno que participe y que apoyen inclusive a gente que hoy trabaja dentro de la federación como Ignacio, ¿no? Así que, perdóname, Ignacio, esto, te agradezco enormemente que te hayas prestado porque sé que tenés muchísimo laburo y que estás tapado de laburo. Y la verdad que para mí fue algo muy, muy enriquecedor porque se aprendió mucho. Si yo en algún momento protesto desde un rincón, también me tengo que preocupar por aprender y por saber cuál es tu opinión con respecto a esto, como el resto de la gente, ¿no? Así que muchas gracias por participar y también quiero dejar en claro que la semana que viene, el 14, nosotros teníamos que hacer una entrevista a Leonardo Torres y por unos trabajos internos que tenemos que hacer, que tenemos que solucionar y modificar, porque estamos trabajando en lo que les dije antes, en el crecimiento de nuestro deporte, tenemos que hacer unos trabajos que estamos tratando de mejorar esto que estamos haciendo, esta locura por ahí para muchos, pero un proyecto de crecimiento desde nosotros. No vamos a transmitir el sábado que viene la entrevista de Leonardo Torres. La vamos a pasar para el 21. Ya hablamos con Leonardo, ya lo pusimos en aviso de esto, que está totalmente de acuerdo, así que queremos avisar al conjunto de la gente que pueda ver esta filmación después en el canal, que la entrevista de Leonardo Torres no va a ser el 14, sino va a ser el 21. Agradezco de nuevo a cada uno de los participantes, le agradezco enormemente a Ignacio y nos vemos el 21 entonces. Hasta luego. Nos vemos el 21, muchas gracias a todos. Gracias a Un abrazo vos, para y a todos los todos. que participaron. Gracias, Nacho. Gracias, Peco. Muchas gracias. Chao. Besitos para todos, abrazos. Chau, chau. Chao. Después te llamo, Edu. Dale, espero tu llamada.